¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues es un placer por aquí estar con ustedes para hablar de este tema tan interesante y que nos referimos al reparto de utilidades 2021 que se tiene que pagar en este año 2022. Bueno, pues con relación a este tema, los fundamentos principales, por llamarle así, son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 123, fracción novena, ahí es donde se establece esta obligación de que todas aquellas empresas, llámale personas físicas o personas morales, que también con una condición importante, que generen utilidades. Porque si existen pérdidas, muy poco probable que tengas que repartir utilidades a los trabajadores. Entonces, sí es la condición, el requisito, que las empresas generen utilidades. Claro, todo esto mediante un procedimiento que también está establecido en la Ley Federal del Trabajo, de los artículos 117 al 131. Y por otra parte, también la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 9, que establece lo que es la determinación de la base gravable para el pago de esta obligación. Bien, cabe mencionar que este curso, o este taller más bien, porque va a ser un taller práctico, lo inicio yo con estas primeras 2 horas, en donde les voy a mostrar prácticamente lo que es la mecánica de la determinación de esta obligación, así como lo que es el cálculo de la retención del impuesto sobre la renta. No omito decir que también es importante que después de mi ponencia viene el contador Carlos Gutiérrez, quien me hace favor de acompañarme para esta parte, fiscal de la cuestión si es deducible o no deducible, si juega para pagos provisionales o no esta mecánica de cálculo. Y bueno, todo eso se va a ver con respecto de él y pues la idea es que se haga más dinámico. En este caso yo voy a entrar directamente a lo que son los casos prácticos. He tratado de cambiar esta forma de exponer los cursos, que ahora nos vayamos primero al caso práctico completo y ya cuando lo agotemos, entonces ya viene la teoría, porque en otras ocasiones siempre le damos importancia a la teoría y al último pues ya nos quedan poquitos minutos para lo que es la parte práctica. Entonces vamos a ver en su pantalla lo que es una hoja de trabajo, lo que ustedes deben, la recomendación de lo que ustedes deben hacer. Entonces, donde pues lleve su título que sea el cálculo de la PTU 2022, ¿no? Poniendo ahí el nombre de su empresa. Siempre hay que hacer trabajos perpetuos, hay que hacer cédulas que sean de uso múltiple, no nada más con un solo fin, sino que sean de uso múltiple, y yo normalmente les llamo bases de datos, ¿sí? Entonces, esta hoja de trabajo realmente tiene aquí ciertas características, porque estoy poniendo que el año que corresponde la PTU pues es del 2021 y que se va a pagar en este caso en el mes de mayo 2022 y que el total de la PTU a repartir es de 80,000, puede ser 1 millón, 2 millones, según el número según la utilidad que haya generado la empresa. Entonces, para eso hay una hoja de trabajo en donde se determina esta PTU a repartir, que bueno, más adelante veremos que esta cantidad se va a repartir se va a dividir en 2 partes, una para calcular el factor días laborados y otra para calcular el factor salarios devengados. Entonces, pongo las notas ahí a veces para que sea mi guía, ¿verdad? En este caso, bueno, pues es una guía para ustedes. Les hago el comentario que esta hoja de trabajo es para efectos didácticos solamente. Ya quien, esté interesado en decir, oye, es que me gustó tu hoja, hay manera de adquirirla, porque luego nos llega a suceder, pues hablen aquí con los ejecutivos de CADEFI y con gusto les podemos ofrecer este tipo de programitas, que están automatizados, porque no es una simple hoja de trabajo, sino es un programa que está automatizado con todas las características laborales y fiscales para que en un dado momento no tenga uno que recurrir a otras temáticas, ¿no? Entonces, iniciamos, trae un número consecutivo que puede ser
una especie de control alfanumérico, numérico, como ustedes gusten tenerlo, siempre es recomendable porque de esta manera tenemos identificado el número de trabajadores que van a participar en esta obligación. Entonces, por otra parte, lo que es el apellido paterno, materno y nombre, es importante que se tenga siempre bien identificado y recuerden que sobre todo hoy en día con la nueva disposición que entró en vigor a partir del 1 del año 2022, en donde el nuevo comprobante del fiscal, o sea el CFDI con la versión 4.0, va a requerir que forzosamente tengamos en lo que es el registro ante el SAT, el nombre completo del trabajador tal como lo vamos a timbrar. Digo, ahorita en el mes de mayo quizá todavía vamos a seguir timbrando con la versión 3.0, en la cual no se valida este tipo de datos, lo que es el apellido paterno, materno y el nombre. Pero seguramente, como se supone que hasta el 30 de junio va a estar todavía esta alternativa de usar la versión 3.0 o 4.0, quien tenga ya la versión 4.0 del CFDI de nóminas, bueno, pues sí es importante que validen bien lo que es el apellido paterno, materno y nombre. Y esto, la verdad que es una labor administrativa, pero ustedes pueden checarlo a través de lo que es el acta de nacimiento sobre todo, luego ver cómo está registrado ante el SAT, cómo está registrado ante el Seguro Social, para que si ustedes detectan inconsistencia entre el acta de nacimiento, la CURP, el alta en Hacienda o el alta en el Seguro Social, tomen cartas en el asunto para hacer las correcciones. Digo yo, a mí en lo particular siempre me han gustado hojas de trabajo que lleven esta información de manera segura, ¿sí? O sea, y que sea de uso, como les dije, de uso múltiple, porque esta misma base de datos pues, a veces me sirve para otro tipo de trabajo. Entonces, después de los apellidos paterno, materno y el nombre, es importante pues saber cuál es el puesto de la persona que va a participar en las utilidades. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su característica. Digamos, el caso de un contador, pues normalmente un contador es una persona, aquí le voy a cambiar, porque es una persona que es de confianza, no puede ser sindicalizado. Puede ser sindicalizado por un sindicato independiente, pero en este caso vamos a ponerle aquí que es lo que es el 1, ¿verdad? Que es un trabajador de confianza. Puede haber trabajadores de confianza, puede haber trabajadores de base, puede haber trabajadores sindicalizados, ¿sí? Entonces aquí le puedo poner que esta persona, a lo mejor un empleado, pues ya es un valor 3 en donde es sindicalizado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué tengo que identificar el puesto? Porque, como les digo, en función de ello hay limitantes, ¿sí? Hay limitantes porque simplemente una persona de confianza no puede participar en lo que es la comisión mixta del reparto de utilidades, ¿sí? Más adelante, pues en la parte teórica, ahí les voy a decir en dónde dice que se tiene que integrar una comisión mixta para formular el proyecto del reparto de utilidades. Entonces, pero todo lo que son los trabajadores de confianza no pueden formar parte de esa comisión, ¿sí? Los que van a formar parte de esa comisión son todos aquellos trabajadores de base o aquellos trabajadores sindicalizados, ¿sí? En caso de que no haya base, bueno, pues solamente los sindicalizados son los que van a formar esa comisión mixta, claro, representantes del patrón, representantes del trabajador, y de esa manera tienen esa comisión para precisamente este tipo de proyecto del reparto, porque así se le vamos a llamar a esta hoja, el proyecto del reparto. La comisión mixta es la que va a poder revisar, elaborar esta hoja de trabajo. Entonces, repito, trabajadores de confianza no pueden formar parte de esa comisión mixta. Todos los de base y todos los sindicalizados definitivamente van a poder formar esa comisión mixta para elaborar este proyecto. Entonces, por eso es importante. También la otra característica, que todos los trabajadores de confianza
que tengan un salario muy alto, por llamarle así, se va a limitar al salario más alto, ya sea de los trabajadores de base o ya sea de los trabajadores sindicalizados, ¿sí? Hasta en un 20% más. Ejemplo, si el trabajador de confianza recibió en el año 500,000 pesos, al año 500,000 pesos, y la trabajadora de base o el trabajador sindicalizado obtuvieron ingresos por 200,000 pesos, pues sí hay una diferencia. Y pues imagínense, esta persona ganando 500,000 pesos y una persona de base ganando 200,000 al año, se llevaría la mayor parte de como dicen, del pastel el trabajador de confianza. Entonces dicen, a ver, momento, eso no puede darse así, porque entonces todos los de confianza, que son los administrativos, los de dirección, los de la administración, etcétera, ellos se llevarían la mayor parte de las utilidades, y entonces ahí es donde dicen, no, vamos a ser equitativos, vamos a tratar de distribuir esta utilidad de manera pues más proporcional, ¿no? Entonces, para ello, los trabajadores de confianza, su salario se verá topado en un 20% más de lo que fuera el salario de mayor jerarquía de los trabajadores de base o sindicalizados, hasta en un 20% más. Siguiendo el ejemplo, entonces si decimos, si el trabajador de base o de confianza el que mayor ganó de ellos es de 200,000 pesos, entonces 200 por 2 serían 40,000, 240,000 sería el salario topado para un trabajador de confianza, no los 500,000 pesos, sino 240,000, que sería un 20% más del salario que recibió el trabajador en el año, el trabajador de sindicalizado o de base. Entonces vean por qué la importancia de saber si son de confianza, si son de base o son sindicalizados, porque tienen sus topes. Todo esto también lo vamos a remarcar en los artículos de la Ley Federal del Trabajo, en donde viene esto que les estoy comentando. Se entiende que es un taller práctico que hoy en día, como les dije, voy a hablar de la práctica y posteriormente nos vamos a lo que es la parte teórica. Entonces, ya una vez que identifiqué qué puesto tiene y qué función, entonces ya sea de confianza, ¿va? De sindicalizado, entonces ya pasamos a un siguiente, que es, oye, ¿y ese trabajador que laboró en el año pasado? Porque todos estos datos son del año pasado, son los que van a participar en las utilidades del año pasado, 2021. Entonces, también la siguiente pregunta es decir, oye, ¿y estos trabajadores, ya sea de confianza, sindicalizados o de base, laboraron de manera permanente? O sea, ¿qué tipo de contrato tenían? Un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Si es por tiempo indeterminado, pues es permanente, o sea, es lo mismo. Tiempo indeterminado o permanente es lo mismo. Tiempo eventual, ¿sí? Tiempo eventual es por obra determinada o por tiempo determinado, ¿sí? O por temporada. Son los tres tipos de contratos que entrarían aquí. Repito, por obra determinada, por tiempo determinado o por temporada. Ejemplo, en una obra determinada vamos a poner como ejemplo a los trabajadores de la industria de la construcción, que ellos pues laboran con esa característica de la ejecución de un proyecto, por eso se le llama por obra determinada. Entonces ellos son los que normalmente se manejan como eventuales, ¿sí? Porque las obras en la industria de la construcción pues tienen un principio y tienen un fin, ¿sí? Asimismo, pues vamos a hablar por obra determinada en el caso de un auditor, ¿verdad? Que se contrata en una empresa para elaborar un dictamen. Entonces es por trabajo específico, entonces sería una persona que elabora mediante un contrato por obra determinada en la ejecución de un proyecto, como en este caso decíamos, el dictamen. Y en la elaboración de ese dictamen, llámale, pues se puede llevar 3 meses, 6 meses, 1 año. Entonces ese tipo de contratos pueden ser por obra determinada. Ahora, por tiempo determinado, normalmente es cuando se da con la intención también, y que son eventuales, cuando se dan con la intención de que sean, vamos a llamarle así, para sustituir temporalmente, ¿sí? Temporalmente, como es el caso de la maternidad. O sea, una trabajadora en estado de maternidad
se va de incapacidad sus 42 días antes y 42 días después. Entonces, si hay la necesidad de sustituirla temporalmente a ella, entonces celebra un contrato por tiempo determinado. Y ese tiempo determinado, pues a final de cuentas también es por un periodo, por un lapso, y sería un contrato por tiempo determinado. Para estos efectos se maneja como eventual. Entonces vean cómo sí hay ejemplos en donde la importancia de un contrato por tiempo indeterminado, que es la mayoría de los trabajadores tiene ese tipo de contrato, porque existe la plaza, existe el puesto, llámale de un chofer, vamos a decir, cuando tú contratas un chofer, seguramente es por tiempo indeterminado, la misma secretaria por tiempo indeterminado, entre otros administrativos, almacenistas, etcétera, todos vas a hacer su contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Entonces esa es la característica general. No estamos hablando de contratos, pero es para que nosotros tengamos la noción de que sí es importante poner si fue permanente o fue eventual. En los permanentes, si trabajó un día, si trabajó 2 días, ¿participan de la PTU? Sí. Repito, un trabajador permanente que laboró solamente 5 días en el año, ¿participa de las utilidades? Sí, la respuesta es sí. ¿A qué me refiero? Ejemplo, un trabajador que viene desde el año 2004 y lo das de baja el 5 de enero del 2021 y es permanente su contrato, ¿participa de las utilidades de ese año 2021? La respuesta es sí. Ok, un trabajador que también se le hizo un contrato por tiempo indeterminado en el mes de octubre del 2021, pero que desafortunadamente por X o Y motivo se tuvo que rescindir su contrato en el mismo mes de octubre 2021 a los 15 días, ¿sí? Siendo su contrato por tiempo indeterminado, ¿participa de la PTU? La respuesta es sí. O sea, vean por qué estoy siendo muy claro en que es importante saber si eran permanentes o si eran eventuales. Todos los que son eventuales, que ya dijimos cuáles son esas personas que de una u otra manera temporalmente estaba realizado su contrato, ¿verdad? Cumplido o incumplido, pero el contrato era por tiempo determinado, por obra determinada o por temporada, que en el caso de temporada, pues pongo un ejemplo, son los maestros o los trabajadores del campo, ellos son por temporada. Entonces, en el caso de esos trabajadores, si son de carácter eventual, solamente van a participar cuando hayan laborado de manera eventual o temporal más de 60 días o más. Solamente ellos van a, oye, pues contraté un albañil y laboró 15 días, ¿participa de la PTU? La respuesta es no. Oye, contraté un maestro y pues nada más vino un mes y ya no volvió, no sé qué pasó, ¿participa de la PTU? La respuesta es no, ¿sí? Y así vamos a tener los diferentes contratos que sean eventuales, ahí identifiquen los que sean contratos eventuales. Entonces, si laboraron 60 días o más, los trabajadores sí participan de la PTU. Si laboran menos de 60 días, no participan de la PTU. Bueno, entonces luego tenemos lo que es, ¿cuál es su salario actual en el mes en que van a pagar la PTU? Actual lo digo porque en algunas ocasiones se supone que la PTU se debe pagar en el mes de mayo. O sea, en el mes de abril o en el mes de mayo, no necesariamente tiene que ser hasta el día 30 de mayo. O sea, si ustedes ahorita ya en el mes de abril ya entregaron copia, fíjense, porque la copia de la declaración que tiene que entregar la empresa a los trabajadores, representantes o al sindicato, ¿sí?, se debe hacer en los primeros 10 días hábiles, en este caso del mes de abril. ¿Por qué? Porque la declaración se presentó el día 31 de marzo, a más tardar se debió haber presentado. Entonces, la Ley Federal del Trabajo, así como el reglamento de los artículos 121 y 122 de esa misma Ley Federal del Trabajo, ahorita vamos a ver ya en la teoría, establecen claramente que los patrones deben entregar copia de la declaración, o sea, del acuse de la presentación de la declaración y de los anexos que forman parte de la declaración, o sea, realmente en pocas palabras, toda la declaración la tienen que
se le tiene que proporcionar una copia al sindicato o a los representantes de los trabajadores, ¿sí? Para que analicen los rubros en donde viene el monto del reparto de utilidades, así como otros rubros de los gastos generales, etcétera, etcétera. Entonces, si ahorita en el mes de abril hay un salario y es diferente para el mes de mayo, pues hay que tomar en cuenta que cuando digo ingreso mensual ordinario del día en que se pague, en pocas palabras, del día en que se vaya a pagar la PTU, en ese momento tenemos que saber, ¿sí? O cuando se elabore el proyecto tenemos que conocer cuál es el salario mensual que va a formar parte de este proyecto, de este cálculo, ¿sí? Entonces es muy sencillo porque simplemente ustedes se van a la última nómina del mes en que se va a calcular la PTU y ahí toman el salario mensual ordinario, o sea, la cuota diaria por 30 días es lo que les va a dar como ingreso mensual ordinario. Bien, por otra parte también, o sea, todos estos datos que les estoy explicando, que están viendo ahí en pantalla, son importantes porque es lo que ustedes van a requerir forzosamente para hacer un buen cálculo, o sea, un cálculo correcto, ¿sí? También se va a requerir que se sepa cuántos días laboraron. ¿Se acuerdan que decíamos que los trabajadores eventuales con menos de 60 días, pues aquí hay uno con 60. Si le pongo 50 y es eventual, pues ya no participa de la PTU, aunque venga el cálculo, ya no va a participar, ¿sí? Ya en automático queda fuera. Pero si es eventual y laboró 80 días, ¿sí? Entonces sí va a participar de la PTU. Ahorita no estoy viendo lo que es el resultado, simplemente la importancia de que ustedes van a poner cuántos días laboró en el ejercicio 2021 el trabajador que va a recibir su PTU. En este caso, la lista de todos los trabajadores, o sea, todos los trabajadores que estuvieron en 2021, desde un día hasta 365 días, tienen que relacionarlos en esta cédula, en su cédula de cálculo, en su proyecto de reparto. Repito, todos los trabajadores que laboraron desde un día hasta 365 días tienen que relacionarlos en esta hoja de cálculo. Bien, poniendo ahí, tomando en cuenta que si los trabajadores tuvieron ausentismo, ¿sí? Esos trabajadores, si tuvieron ausentismo, ya sea por maternidad o por riesgos de trabajo, esos días que laboraron, ejemplo, esta persona laboró 200 días, pero porque 84 días estuvo de maternidad, pensando en que sea una mujer, ¿no? 84 días laboró. Entonces, para efectos de la PTU, se consideran que no laboró nada más 200 días, sino laboró también 84 días más, ¿sí? Porque esos días que esta persona estuvo de incapacidad se consideran días en servicio activo, ¿sí? Lo mismo vamos a pensar que este trabajador estuvo 150 días y los otros, otros 200 días estuvo de incapacidad por riesgos de trabajo. O sea, también se toman, aquí estamos hablando de los montos del subsidio, hago corrección, perdón aquí porque estoy viendo que es la suma. Aquí es donde van incluidos los 200, si hicieran 200 serían 284, ¿sí? Porque fueron 200 laborados más 84 por incapacidad por maternidad. Y en este caso, si fueron 150 días laborados más 200 de riesgos de trabajo, entonces pondrían 350 días laborados, ¿sí? Porque los días por maternidad y los días por riesgos de trabajo, ¿sí? Se consideran como días en servicio activo, entonces se tienen que poner en esta columna. Digo, queda grabado para que no haya duda que aquí es donde se tienen que poner esos días que se le pagó. Y aquí, fíjense, aunque es un dato, pongo esta columna que en ninguna parte lo dicen, yo sí lo comento porque sí lo dice la ley, toda vez de que si estoy aumentando días que se consideran como servicio activo, ¿verdad? Ya sea por maternidad o por riesgos de trabajo, es obvio que pues aquí nada más estoy poniendo el salario, ¿sí? El salario por lo que son los días, en este caso, de subsidio por incapacidad o por incapacidad o riesgo de trabajo.
y aquí se tienen que poner el monto de los salarios que recibió durante esos 84 días. Entonces, de acuerdo al salario, ejemplo, esta trabajadora gana 10,000 pesos, 10,000 pesos al mes. El salario diario serían 333.33, pero ese ya integrado a lo mejor son de 348.20. Entonces, esos 348.20 de salario base de cotización, en su momento que se fue de maternidad, ¿sí?, por 84 días, que pensando que fueron los días que le dieron, ¿sí?, esa cantidad se tiene que sumar a los salarios que percibió el trabajador, ¿sale? Entonces, lo mismo sucede en el caso, ¿por qué? Porque va a participar de las utilidades de la empresa por los días que prestó los servicios como por los días que estuvo incapacitado. Quizás suene un poquito ilógico decir, oye, ¿cómo le vas a pagar PTU a un trabajador que estuvo de incapacidad? Sí, porque es algo que no fue, si se dan cuenta también en la lógica o en la argumentación, un trabajador que se fue en estado de incapacidad, ¿sí?, que aunque pues, tuvo un subsidio por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, para efectos de los derechos laborales sí se considera la misma ley como servicio activo, porque es algo que no es imputable a la persona, o sea, no dependía de ella, sino ya de causas fisiológicas, en este caso, como la maternidad y como lo que son los riesgos de trabajo. O sea, entonces, por eso es que digamos, haciendo justicia, sí es razonable que esas personas, solamente las personas que se fueron en un estado de incapacidad por maternidad o por riesgos de trabajo, ¿no? En el caso de trabajadores que se vayan de incapacidad por una enfermedad no profesional, ¿sí?, no profesional, eso no se toma en cuenta, esos días no se toman como días en servicio activo, tampoco se toman para efecto de las remuneraciones. Y digo, yo quizá, en mi opinión, diría, bueno, ¿por qué no se toman? Pues porque a lo mejor esa enfermedad no profesional, ese contagio, lo que haya sido, a lo mejor fue como consecuencia, pues vamos, con todo respeto, de no cuidarse, ¿no? Oye, pues estamos en el mes de agosto, llueve y yo no cargo paraguas, me doy buenos mojadas y bueno, pues a final de cuentas todo eso pues va a traer como consecuencia que me enferme, ¿no? O lo mismo que si estoy comiendo pues algo que para mí no es sano, regálame un segundito. Bueno, pues aprovecho para darle la bienvenida a todos nuestros amigos que en este momento se están conectando a Facebook y pues sean bienvenidos con sus preguntas sobre este tema del reparto de utilidades 2021 que se tiene que pagar en estos días del 2022, ya sea en abril, ya sea en mayo, ya sea en junio si se trata de personas físicas. Y bueno, pues estamos platicando previamente inicialmente de este caso práctico, nos estamos yendo directamente al caso práctico, la teoría la dejamos un poquito más adelante. Y bueno, vamos a regresar a nuestra pantalla también para que vean ustedes, amigos que se están conectando en este momento en Facebook, a lo que es esta cédula de trabajo que hay que elaborar, que es el proyecto del reparto de utilidades, que lo tiene que elaborar la comisión mixta de reparto de utilidades. O sea, es una comisión que se tiene que integrar. Normalmente se recomienda que sea dentro de los 15 días siguientes a lo que es la entrega de la copia de la declaración por parte de los patrones. Digo, la verdad nunca hay que esperar en tiempos, o sea, ¿pueden hacer todo en el mes de abril? Sí. ¿Pueden entregarle la copia de la declaración a los representantes de los trabajadores o al sindicato? O sea, así de sencillo. Imagínense, ustedes ya tienen una declaración presentada ahorita que fue a más tardar el día 31 de marzo. Ya tienen su declaración. Bueno, sáquenle una copia y entréguensela al representante de los trabajadores o al sindicato. Eso es por una parte. Ya le entregaron la copia, inmediatamente hagan la convocatoria, ¿verdad? Elijan a los representantes de los trabajadores y del patrón para integrar la comisión mixta del proyecto del reparto de utilidades. O sea, ¿lo pueden hacer en el mismo día? Sí, claro. O sea, entregan la copia, integran la comisión. Oye, y pues vamos a pensar que el contador es muy hábil, muy rápido y ya tiene también la cédula ya bueno, pues se la presenta allá a la comisión para decirle, oye, pues mira, este es el proyecto con base en los datos, chéquenlo. Porque normalmente, lo digo así porque en la práctica quien hace este tipo de proyecto de reparto de utilidades es el contador, ¿sí? Digo, la verdad, por toda la complejidad y todas las leyes que hay,
que involucrar en este tema, pues el contador es el que le sabe a este tema de estar haciendo los cálculos. Entonces, ya entregaron la copia, ya integraron la comisión, ya se tiene el proyecto del reparto, pues inmediatamente, oye, y lo